conformada por José María Escalier, José Manuel Ramírez y Bautista Saavedra, que luego sería nombrado presidente de Bolivia. ¿No? Todo esto se realizó a través de una conspiración que Bautista Saavedra fue gestando desde su posición como ministro de gobierno. En esta conspiración hubieron aportes importantes de la familia Sox, de José María Escalier y Víctor Aramayo, ¿no? Y también del periódico La Razón, que era influenciado por Aramayo. Sí. Es así como ingresó el Bautista Saavedra, y si bien tenía un apoyo popular por las clases marginales. Buenas noches, sí. ¿Alguien está ahí con su micrófono? Ya. Muy bien. Bautista Saavedra tenía gran apoyo popular, pero había llegado a generar cierto rechazo por las clases dominantes. También se consideraba que a pesar de todo lo que había dicho con respecto a ayudar a las clases empobrecidas, a las clases marginales, era más que un discurso para poder sostenerse en el poder, ¿no? Que utilizaba estas masas solamente para sostenerse en el poder y que a diferencia del anterior presidente liberal, que estaban enfocados en la clase dominante, este solamente buscaba incorporar para su conveniencia a este grupo, a este sector de la población. Entonces se vio que en el gobierno de Bautista Saavedra hubo muchas contradicciones a pesar de sus propuestas. Y esas mismas contradicciones fueron las que luego lo sacaron del poder, ¿no? Esa forma ambivalente generó descontento en la población, se formaron nuevos grupos, entre ellos los genuinos, y de los genuinos había que destacar a Daniel Salamanca, ¿no ve? También hubieron protestas, como en 1921 hubo la masacre de Jesús de Machaca, ¿no? Que movilizó a muchos aymaras y que culminaría con la represión de este grupo y también con la muerte del corregidor y su familia. O sea, fue bastante violento, ¿no? El gobierno ponía la mano dura también en el pueblo que lo sostuvo, ¿no? Bien, entonces estas contradicciones con relación a la clase popular se pueden evidenciar en la promulgación de leyes favorables al trabajador, el derecho a huelga, la jornada laboral de 8 horas, pero también se ve en la represión de los mismos trabajadores, que eso se vio en 1923 en Uncía. Y otras cosas era cómo favoreció a empresas transnacionales como la Stein Company. Licenciada, va a disculpar que la corte, pero por favor, indíqueles a los colegas Fran, Carlos, Pantoja, micrófono prendido, y varios están con micrófono prendido, están interrumpiendo. Ya, gracias. A ver, vamos a ver quién está. Claudia Lucy Chirinos, por favor, gracias. Profesora Lidia, Raúl, ¿quién más sigue? A ver. Porfa, Raúl, sigue tu micrófono y Claudia también. Claudia, Raúl, Raúl, nada. Creo que Raúl ya lo logró. Gracias, Raúl. Muy bien. Listo. Bueno, seguimos con el resumen, ¿no? Entonces, también había ese favoritismo que había hecho con empresas transnacionales y favoreciendo, por ejemplo, a los señores de la minería, ¿no? Simón Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hoche. Ya. Existían visiones sobre la democracia y la ciudadanía. Aquí Marta Iruroski y Laura Gotkowicz tenían sus perspectivas, ¿no? Primero que la democracia estaba basada en el voto popular y eso era una tristeza en cierto punto porque
la mayor masa que teníamos en Bolivia hasta ese entonces era rural y analfabeta, ¿no? Entonces, muy fácil de tal vez engañar, ¿no? Y, en fin. También había que las leyes mantenían la subordinación del indígena y posibilitaban el control estatal del indígena, si bien los derechos que se dieron estaban muy bien controlados. Hubo buena relación por parte de Saavedra con los dirigentes del altiplano, hasta el punto que lo ayudaron eh, en ciertas movilizaciones, ¿no? En 1921, en la masacre de Jesús de Machaca, hubo un levantamiento brutal y la represión de aymaras contra abusos del corregidor, ¿no? Entonces, estas contradicciones fueron distanciando al gobierno de este sector de la población, generando un descontento en el gobierno de Saavedra. Hubo inestabilidad política, oposiciones y críticas y apoyo y oposición republicana. ¿Sí? Bien. También hubieron convulsiones en Oriente, no fueron muy significativas por su participación y su lejanía, pero en 1924 hubo una revuelta que también fue reprimida por el general Hans Kuhn, y ahí también hubo ese resentimiento, ¿no? Entonces, como existía tanta descontento en el gobierno de Saavedra y había posibilidades de golpe militar, Saavedra empezó a generar desconfianza, perdón, hacia las Fuerzas Armadas. Y lo que hizo fue clausurar el colegio militar, los cursos, y puso al general Kuhn, que, que tiene un papel fundamental en nuestra historia también, ¿no? Como ministro de Defensa, ¿no? Teniendo un origen cuestionable. El centenario y la economía se celebró con poca relevancia. Entró la empresa Stan Oil Company y empezaron a sacarse hidrocarburos de Camiri. Todo esto, también tenemos el detalle de que por estas fechas también el Oriente reclamaba por conexión e igualdad. Es una conmovedora súplica que el Oriente boliviano, yo se los he puesto acá, en este recuadro, expresa para que se los incorpore a Bolivia, ¿no? A los beneficios que tenía el Estado. Otra cosa que también conmueve es la carta de Rigoberto Paredes, muy amigo de Saavedra, que fue exiliado por él después de tener disputas por la ideología. Y yo se las había puesto acá, donde aquí prácticamente le dice Mucho, mano, ¿no? que es su desempeño. ¿Cómo? ¿Perdón? Vamos, está preguntando cómo es el micrófono. A ver, ¿quién tenemos por ahí? Bianca. Bianca, tu micrófono, porfis. Gracias. Bien, en esta carta lo que dice fundamental es que es muy cruel y nefasto para Bolivia, ¿no? Y lo llama bárbaro. Después tenemos la cúspide de final de Saavedra, que a pesar del final trató de hacer entrega de tramos ferroviarios, presentó obras. Aquí se dio por fin el tramo de Cochabamba a Santa Cruz y Potosí Sucre. Habían intereses y conflictos y ya para su sucesión había candidatos para su sucesión, ¿no? Que él me dio los candidatos a su sucesión, ¿no? Aquí hay una anulación de la elección que hubo, una primera elección, se anuló la elección y después finalmente entró este presidente eh, que fue Siles y entró con Abdón Saavedra y de esta manera logró entrar al gobierno Siles.
La salida de Saavedra del Congreso. El presidente del Congreso de la República asumió la conducción del país y Hernando Siles Reyes, apoyado por el Estado Mayor, el Ejército, por el general Kuhn y por el acuerdo que había hecho con Saavedra y acompañado de su hermano, fue que de esta manera ingresó al poder en enero de 1926, ¿no? Siles entró en aparente calma, ¿no? Cumplió con las exigencias que tenía Saavedra, trató de unir al Partido Liberal y los republicanos y convocó a los genuinos, este grupo de intelectuales, los convocó para que pudieran estar involucrados en la gobernanza, ¿no? Pero luego se generó una ruptura entre ellos. Primero había generado un partido de unión, la llamada Unión Nacionalista, y luego fundó otro, al romperse esa unión, un partido nacionalista. Aquí tenemos una etapa nueva, que es la inclusión de la juventud en el gobierno, a través de la participación de la juventud, que veía en Siles quien podría, quien podría cumplir sus expectativas, ¿no? Esta juventud se autodenominó como Generación del Centenario. Y fue así que se fundó el Ateneo de la Juventud en 1921. ¿Sí? De estos actores que aquí resaltan, está Víctor Paz Estensoro, que luego él estaría muy involucrado en el movimiento nacionalista revolucionario, ¿verdad? Sigamos. Siles implementó políticas y medidas, permitió el retorno de exiliados políticos, buscó la mediación de Washington para la reivindicación marítima, tenía como el intento de fortalecer el respaldo popular y avanzar la reivindicación hacia Bolivia, ¿no? Tenía ese interés. Utilizó bastante diplomacia. Existió en este periodo de tiempo la propuesta de Kellogg's en 1926, donde se proponía que Tacna y Arica pasarían a formar parte de Bolivia a perpetuidad, pero con compensaciones, que Arica se volvería en un puerto libre, pero Perú rechazó la propuesta y Chile lo lamentó. Luego también la diplomacia fue mostrada cuando el presidente Saavedra, al tratar de recuperar el mar, ¿no? Al tratar de buscar apoyo internacional, nombró embajadores en diferentes países, ¿no? Como fue Alemania, Francia, Inglaterra, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y puso personalidades. Aquí tenemos a dos de los reyes del mineral en Bolivia, ¿no? Patiño y Aramayo. También estaba Gabino Villanueva y Fabián Vaca Chávez. Aquí tenemos un montón de actores destacados. Augusto Guzmán, Carlos Medinaceli, Víctor Paz Estensoro, intelectuales que apoyaron la idea de que el gobierno se colocara por encima de los partidos políticos para presentar a la mayoría, ¿no? O sea, que no solo fuera un partido político el que gobernara con todos sus allegados, sino que más bien se incluyera a otros partidos. Eso también intentó hacer Siles, unificando a los partidos, pero lamentablemente no resultó. Se acercó a sectores populares, desplazándose para conectarse con el pueblo, ¿no? Se desplazaba en tranvía para comunicarse con ellos. Inauguró el monumento a las heroínas de la cordillera en Cochabamba, y esto logró aceptación popular. También removió funcionarios que eran considerados antidemocráticos, como Andrés Valle. Se tomó políticas y medidas, permitió el retorno de exiliados,
en el gobierno de Saavedra, buscó la mediación de Washington para la reivindicación marítima y como ya hemos visto. Bien, aquí también tenemos que si bien el nacionalismo gubernamental reivindicaba al indio y sus valores y proponía su interacción a la vida nacional, en 1927 el gobierno tuvo que enfrentar el levantamiento general de los indios en Chayata, en Potosí, apoyado por Tristan Maró, que ese era su nombre con el que, su seudónimo, ¿no? Su nombre era Gustavo Navarro. El primer año de gobierno fue con bastante tranquilidad, pero después empezaron a surgir los problemas que se hicieron estos, ¿no? El general Kuhn, por ejemplo, entró con una misión alemana para el manejo del ejército boliviano y entre ellos estaba Ernest Röhm, quien era parte del nacionalismo alemán y esto generó conflicto en Inglaterra y Francia y llamaron la atención al gobierno boliviano, ¿no? Por esta situación. Ya en vísperas de la crisis, ¿no? La economía del gobierno boliviano necesitaba el apoyo de magnates mineros, pero ante la negativa presionó a través, porque se le pidió a Simón y Patiño, ¿no? Y ante la negativa se lo presionó a través del banco mercantil que era de su propiedad. Bien, tenemos la crisis del gobierno. Ya la crisis del gobierno surge primero con la presencia de la prensa, con las opiniones de la prensa que en 1928 empezó a censurarse porque acusaban al presidente Siles de ser antipaceño por su origen chuquisaqueño y por el problema que ha habido entre Chuquisaca y La Paz, ¿verdad? Se gestó nuevos grupos subversivos, algunos se exiliaron y se pusieron en la clandestinidad y finalmente la situación se controló a través de la fuerza. Se cuestionó por primera vez la legitimidad del gobierno, ya que en nuestra historia no se cuestionaba el derecho de las clases dominantes a ejercer el poder. En este periodo de tiempo empezó a cuestionarse por qué las élites dominantes tenían que ser las que gobiernan. Aquí empiezan a surgir las ideologías de izquierda. Entonces, había ya una inquietud social en el país, hubieron sublevaciones indígenas en el área rural, se fortaleció el naciente proletariado artesano urbano, la clase media, incluyendo mujeres, que se involucró también políticamente. Aquí ya también se produce el movimiento estudiantil, que en realidad este era el que apoyaba a Siles. La juventud era quien apoyaba a Siles. Y bueno, aquí empezaron a surgir estas disidencias y conflictos. Bien, algo importante durante la crisis económica que se estaba atravesando fue la creación de la cédula de identidad, que fue en 1927. Por primera vez tenía 3 costos, unos 5 bolivianos, 3 bolivianos y 1 boliviano. 5 bolivianos era para profesionales, 3 bolivianos para el resto de los habitantes y 1 boliviano para indígenas, salvo si tenían tierras que tenían que pagar 3 bolivianos. Aquí se resalta el llamado darwinismo social, que como les había mencionado, viene de la palabra de la teoría darwinista, ¿no? Donde las especies que sobreviven sucede porque es el más fuerte el que sobrevive, digamos, ¿no? Pues lo mismo llevado a la sociedad, aquí vendría a haber una supremacía de ciertas élites sobre otras que están marginadas. En diciembre de 1928 empieza a haber una de las partes más tristes de nuestra historia, nuestra última pérdida territorial. Este fue un hito que marcó la pérdida del Chaco en 1928. El Fortín Vanguardia fue atacado por los paraguayos, pero no se sabía muy bien cuál era la razón, si era una cuestión de militares, una cuestión individual, si estaba influenciado por intereses chilenos, no se sabía.
a pesar de la incertidumbre de que no era un, un evento significativo, este es el antecedente para nuestra pérdida territorial. Bien, los contextos del conflicto del Chaco. El mundo prestó atención porque consideraba que en esta parte del Chaco había reservas petroleras. De esta forma, muchas empresas empezaron a tener interés en esta parte del mundo. También la prensa boliviana y Siles tuvo un accionar bastante diplomático, ¿no? Denunció la agresión, como tenía que hacerse. Se rompieron las relaciones con Paraguay también. Se buscó la mediación en la Corte Internacional, Conferencia Internacional, y la conciliación y el arbitraje de Washington. Entonces obtuvimos un veredicto que fue a favor de nosotros. Sin embargo, en Bolivia existieron muchas reacciones y estas reacciones eran hasta contradictorias, ¿no? Dos personajes que protagonizaron estas reacciones es Bautista Saavedra y Daniel Salamanca, quienes criticaron la acción de Siles. Bueno, otros importantes eventos relacionados en este periodo de tiempo es que mientras estaba en esta disputa Bolivia, Chile y Perú acordaron un nuevo tratado de paz en Washington, resolviendo el plebiscito de Tacna y Arica. Entonces, en este periodo ocurrió ese plebiscito en Tacna y Arica y nosotros perdimos la posibilidad de tener un acceso. Muchos años después veremos que las negociaciones continuaron. En 1950, Alberto Ostria Gutiérrez, embajador de Santiago de Chile, participó en las negociaciones entre Bolivia y Chile para lograr una salida soberana al Océano Pacífico. Las gestiones diplomáticas comenzaron en 1946, cuando el nuevo presidente chileno, Gabriel González, aceptó iniciar la negociación. Ostria Gutiérrez mantuvo numerosas audiencias y el presidente González y los ministros exteriores de Chile acudieron, ¿verdad? Se realizó un referendo. Las autoridades chilenas respaldaron públicamente el acuerdo. El presidente chileno González Videla informó al presidente estadounidense, Harry Truman que Bolivia obtendría su acceso al Pacífico a cambio del uso chileno de las aguas del lago Titicaca. ¿No? Pero esta parte del uso de las aguas del lago Titicaca no estaba previsto, ¿no? Entonces Bolivia Bolivia se negó esta última parte, entonces en 1950 quedó pendiente esto. Bien. Lisa, buenas noches. ¿Lo podría ampliar su pantalla en pantalla completa? Disculpe. Le cuento que no me deja manipular, por eso no me deja leer Ajá. y saber lo que estoy haciendo. Se borra el título. Y en la parte inferior, en no le da la opción para compartirlo. Voy a intentar ya. Sí, porque la verdad a veces A ver, le queremos leer cuento. un poco y no se distingue bien las letras. Ya. Ahora sí. Y ahora, ahí. Ahí. Ya. Bueno, como habíamos visto hasta esta parte de la historia, que se da muchos años después, ¿no? Eh, eh, ya, bien.
Bueno, ahora sí ya me ubiqué, perdón, me desubiqué. Listo. No, en el tratado del incidente ocurrido en el Chaco, sí les continuó implementando su programa. O sea, todavía no había estallado la guerra, ¿verdad? Y tuvo buenos aciertos en la política, hizo la Contraloría General, se reordenó el sistema financiero gracias a esa Contraloría, porque trajeron una misión de Kemmer de Estados Unidos que contribuyó a hacer este reordenamiento financiero. Se construyó hospitales, escuelas normales, se prosiguió con la construcción de la guía de la construcción vial en nuestro país. Y además se fundaron diferentes tipos de academias, la Academia de Historia, la Academia de la Lengua, Bellas Artes, ¿no? Además de esto se realizó una serie de reformas universitarias. Aquí aparecería el fin de la educación superior, su fusión social. Se iría construyendo la autonomía progresiva y el sustento económico de la institución, que estaría algo similar a lo que se vive hoy, ¿no? Porque las universidades se sostienen con los recursos de los hidrocarburos. Bueno, en este tiempo era con la minería. Bien, entonces, ay, no sé qué dice, perdón. Voy a volver a compartir. Ay, bueno, espérenme un ratito. Y ahora sí. Ya. ¿Se ve? No aparece pantalla completa, ¿no? Sí, pero se Sí, ve. no aparece pantalla completa. Se colgó. Se colgó. Espérenme un ratito. ¿Por qué se colgó? No entiendo. Ya. Ya, ahora sí, pero ya no me aparece. Aparece, pero no completo. Ya ni modo, así sigamos nomás, Lizzy. Y ahora no sé qué hice, no sé qué apreté. Ya, Se lee, dicen, se lee tranquilamente. Hay que agrandar nada más nosotros en el celular, ya. tranquilamente. Disculpen, porfa. Se ha perdido hasta la parte de abajo del cursor. Bueno, ya. Decíamos que había reformas universitarias. Igual no se preocupen, por favor. Yo les voy a pasar todo esto. Lo prometido es deuda. Así que yo se los voy a pasar y lo van a tener en su dispositivo, ¿ya? Bien, seguimos. Bien, entonces, ¿cómo fue que Hernando Siles salió del poder si estaba haciendo un buen mandato, verdad? Hernando Siles gozaba de mucho prestigio, era un hombre de derecho, tenía popularidad, había hecho cosas buenas por el país, pero en 1930 algunos sectores le sugirieron que prorrogara su mandato. Entonces, nos dice el libro, ¿no? Que él tuvo una tentación del poder. Entonces pensó en la reelección, pero para que esto se hiciera justo, para que existiera una relación una reelección que estuviera basada en las leyes, etcétera, él tendría que renunciar a la presidencia, no terminar el mandato, ¿verdad? Y poder ser reelecto. Entonces, el 28 de mayo de 1930, el presidente renunció a su cargo, dejando al mando del gabinete de ministros. Entonces ahí apareció Abdón Saavedra, el hermano de Saavedra, que se encontraba en el exilio por ese entonces y lo que hizo fue reclamar su posición en el gobierno. Pero la respuesta del gabinete de ministros fue sarcástica y, en otras palabras, no le dieron bola.
¿Creeríamos que a lo mejor esto sería buena idea? Pues no. Al tratar de prorrogar su mandato, heredó no solo conflictos pasados, sino que también generó sus propios conflictos. En junio de 1930, La Paz y Oruro fueron testigos de las protestas contra esta acción inconstitucional que estaba haciendo Siles. Pero la población que se expresó en las calles con violencia fue reprimida, y en esta represión ocurrió la muerte del joven Román Paz. Este sería el final de Siles, porque la población estaba profundamente conmovida por la muerte del joven Román Paz, y además de eso estaba enardecida contra Siles. Entre el 25 y 30 de julio de 1930, estos 5 días, los rebeldes de la población se enfrentaron contra las tropas de Siles, que eran comandadas de paso por el general Kun. Ya había una discrepancia con este general en todo este periodo de la historia, y bueno, él también estaba en ello. El enfrentamiento culminó con la victoria de las fuerzas insurgentes. El presidente junto a sus ministros y el general prusiano sufrió el saqueo de sus viviendas y se vieron obligados a abandonar el país. Entonces, el gobierno se quedó sin gobierno. Así fue como terminó Siles. Bueno, no murió, ¿no? Pero esa fue la forma que terminó su participación en nuestra historia como presidente. Bien, después de una serie de eventos confusos y variados, después de que ya se fue el presidente, ¿no? Algunos sectores, incluso individuos, intentaron tomar el control del país. O sea, la conmoción era tal que hasta personas individuales querían ser presidente. Las fuerzas movilizadas acordaron formar una junta de gobierno. El general Carlos Blanco Galindo lideró esta junta de gobierno y prometió entregar el poder en las elecciones de 1931, y a diferencia de muchos sucesos en nuestra historia, esta vez sí se cumplió, ¿no? Así que cumplió lo que había prometido. Esta junta de gobierno tuvo ciertos objetivos. Dentro de sus objetivos estaba en 1930 realizar un referéndum para modificar la Constitución, convocar elecciones generales el 5 de enero de 1931, y esto logró que en 1931 se lleve a cabo un referéndum donde los temas votados era la instauración del régimen federal. Según sé, este fue el primer referéndum que hubo en Bolivia, ¿no? Y en este referéndum, el régimen federal ganó con amplia mayoría. Sin embargo, ya cuando subió el presidente Daniel Salamanca en 1932, no permitió que se diera el régimen federal. A ver, veamos otra vez los audios. Ocurre que a veces hurgamos el teléfono. ¡Ay! Un montón de personas están con audio. Mercedes Girón Flores, Rosario Tapia Lorena, Mercedes sigue todavía, Hugo, Jimena, Hugo, Dicen, está prendido su audio. Ya, Jimena también. Listo. Bueno, gracias. Entonces, Salamanca, argumentando de que estábamos con problemas de fondos económicos, etcétera, solicitó que no se diera el régimen federal. Porque ya, bueno, en 1932 ya la guerra con el Paraguay, ¿verdad? Las implementaciones que sí fueron aprobadas por parte de esta Junta de Gobierno fue la mayor responsabilidad del Estado con la educación,
especialmente con la educación indígena, la autonomía universitaria pública, que como Siles ya la estaba empezando a gestar, ¿no? La fijación de reglas de estado de sitio, ya el estado de sitio tenía sus propias reglas. Se creó la Contraloría General de la República y empezó el derecho del habeas corpus. Esto es muy importante porque este derecho es un derecho internacional para salvaguardar los derechos individuales. Ya no podían ser arrestados así nomás y desaparecidos, etcétera, ¿no? Ya. En este contexto, en 1931, ingresó Daniel Salamanca al poder. Como habíamos visto, Daniel Salamanca había tenido una importante participación en este periodo de la historia y por fin llega al poder en 1931. Los partidos liberal y republicano unieron fuerzas para presentar una fórmula conjunta. La presidencia era para Daniel Salamanca y la vicepresidencia para Ismael Montes y Bautista Saavedra. Surgieron discrepancias entre los candidatos de la presidencia, lo que rompió el acuerdo inicial de esta fórmula conjunta. Entonces el Partido Liberal propuso a José Luis Tejada Sorzano y el Partido Republicano a Bautista Saavedra, ¿no? Pero en ambos el presidente iba a ser Daniel Salamanca. La primera opción llegó a la presidencia, a la vicepresidencia, que sería José Luis Tejada Sorzano. ¿Quién era Daniel Salamanca? Vamos a hablar un poquito de ello. Ya. Daniel Salamanca Urrey, nacido en Cochabamba el 8 de julio de 1868, fue una figura prominente en la política y la academia boliviana. A pesar de sus problemas de salud, desde la adolescencia, se destacó por su dedicación en el estudio y su espíritu incansable. Graduado en Derecho como Universidad de San Simón en 1889, ejerció como diputado, senador, catedrático y líder de partido. Criticó el manejo de la hacienda, propuso soluciones a problemas nacionales como la salida soberana al mar y el control del Chaco Boreal. Este último era uno de sus, no sé si vaticinios, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pero desde antes, Daniel Salamanca decía que tenía que haber un control, había que pisar fuerte, como él decía, en el Chaco Boreal, porque teníamos muy poca presencia en ese lugar. Y bueno, al final sí tuvo razón, ¿no? Tenía una reputación muy alta, ¿no? Se consideraba él como una persona muy íntegra, una persona con una cultura privilegiada, y ganó el apoyo del pueblo, que se vio reflejado en las elecciones presidenciales de 1931, contando con más del 90% de los votos. Increíble, ¿verdad? Tenía el 90%, o sea, prácticamente la población estaba contentísima con su llegada al poder. Pero lamentablemente el libro lo titula de esta forma, no fue cosa mía. Esperanza, arrogancia e infortunio, lo tituló. Esta parte en la que Daniel Salamanca ejerció el poder. ¿Por qué? El 5 de mayo de 1931, Daniel Salamanca entró a la presidencia. Su apoyo inicial por parte de los partidos tradicionales y la población enfrentó dificultades debido a la falta de mayoría en el Congreso. A lo largo de su mandato acumuló enemigos y opositores en diversos sectores sociales y políticos. Su ideología, que era claramente anticomunista, lo llevó a gobernar con mano dura, reprimiendo al sector popular y, o sea, no contemplando los excesos que existían, ¿no?, contra los obreros. Esto a pesar de su corto mandato, ¿no?, que fue cortísimo, el gobierno de Daniel Salamanca, tuvo una huella en nuestra historia, ¿no?
La aprobación de la Ley de Seguridad Interna fue uno de los momentos clave durante su presidencia. Bueno, ya dentro de la presidencia de Salamanca, se suspendió el pago de la deuda externa, pero se amplió el presupuesto el presupuesto militar. Y aunque él sabía bien, digamos, que era una locura iniciar un conflicto bélico con nuestra condición económica, eh, siempre consideró que era importante pisar fuerte en el Chaco, ¿no? Y, y eso llevó a que se diera también, ¿no? Que se diera la guerra del Chaco en cierta medida. Contribuyó. ¿Cómo se dio su final de presidencia? Bueno, la presidencia de él en Bolivia llegó al fin de manera abrupta. Salamanca, quien asumió el cargo en marzo de 1931, enfrentó una situación económica complicada y reprimió a la oposición política. Sin embargo, durante la guerra del Chaco con el Paraguay, su gobierno fue derrocado en un golpe de Estado. El 27 de noviembre de 1934, a pesar de su apodo como hombre símbolo, su mandato quedó marcado por la crisis y la conflictividad, ¿no? A pesar de su enorme prestigio, su notable inteligencia, todo eso terminó de manera muy breve y abrupta. Bien, ahora vamos a hablar de los protagonistas, yendo para atrás otra vez en nuestra historia, pero los protagonistas en diferentes sectores de la población, ¿sí? Perdón. Ya, los protagonistas y la estratificación social en Bolivia, según Norberto Bobbio. Este es el análisis de este intelectual que dice que durante los años 30 se podría ver una dimensión de la estratificación social. Esto estaba enfocado en cuanto a la riqueza, el prestigio del poder como dimensiones claves. Había relaciones de desigualdad y esto se podía ver no solamente en algo relacionado a la economía, sino también en otros factores como ser el color de piel, eh, que era una base de la raza y el color de piel, ¿no? Como una estructura de las desigualdades que teníamos en nuestro país. Y esto lamentablemente era bien recibido y aceptado por el resto de la población. La población lo normalizaba, como que estaban conscientes de las limitaciones y eran aceptadas. La sociedad durante la preguerra, antes de la guerra del Chaco, existían diferencias clasistas notorias en el color de piel, idioma, riqueza, trabajo y lugar de residencia. La aceptación social, era lo que yo les mencionaba, ¿no? Que era muy aceptado por el resto de la población, este modelo de sociedad que teníamos. Los intelectuales y la mezcla de raza. Existieron reflexiones sobre la mezcla biológica de las razas. Ayudaron a redefinir el orden social y los comportamientos y los valores de los diferentes estamentos. Aquí marca un punto importante el papel del mestizaje dentro del desarrollo de este periodo de Bolivia. Porque si bien ustedes recordarán que dentro de cuando se hizo nuestro censo de población, en el de 1900, si no me equivoco, ahí se había diferenciado dos grupos, ¿no? Uno, los blancos y los otros los indígenas. No existía el papel de los mestizos durante esa época. Bien, el dominio social, obviamente, era por la clase dominante
que eran blancos o blanqueados, dice, ¿no? También hubieron mestizos que subieron al poder, pero a través de la riqueza. Como menciona aquí, el ascenso de los mestizos, que también alcanzaron la élite gracias al esfuerzo y al trabajo. Se señala, por ejemplo, que se veía al indio y mestizo cholo como inapropiados para la democracia. El extracto que yo les había mostrado, ¿no? Que había la duda de si colonizarlos o insertarlos a la vida democrática. Uno de esos cholos y mestizos que veremos más adelante fue el propio Simón y Patiño, ¿no? Que no tenía un origen de, de estirpe, digamos, ¿no? Que más bien era mestizo, que había llegado a la élite dominante a través de los recursos económicos que generó. Bien, dentro de las élites y empresarios mineros y terratenientes en los inicios del siglo XX, se observaron cambios debido al auge del estaño y los ferrocarriles, las inversiones extranjeras y las empresas de servicios públicos, ¿no? De esta manera se fueron generando empresarios mineros y terratenientes. Dentro de los empresarios mineros, lo repetimos siempre, ¿verdad? Pero los terratenientes hablaremos más adelante cómo fue este periodo de terratenientes. Ya. Los nuevos actores en el plano socioeconómico emergían dentro de la élite y el proletariado boliviano. ¿Esto qué nos refleja? Un desgaste de las élites gobernantes, ¿no ve? De estas élites que estaban originadas por la raza, por así decirlo, y por la estirpe, ¿no? Que podía darle cierto poder. El desgaste del sistema y de pugnas políticas se observa desde la década de 1920. La clase gobernante, en gran parte vinculada a la élite y a las logias masónicas, se encontraba desgastada. Según Julio Zamora, declaró que el liberalismo estaba podrido ya, ¿no? Simón y Patiño, por su parte, fue un poderoso miembro de la élite, que se enfrentó contra las pugnas que existieron ante los patiñistas, que estaban liderados por José Luis Tejada Sorzano, ministro de Hacienda. En esto hay podría decirse una anécdota, algo así, de Tejada Sorzano, que multó a Patiño por el contrabando de alcohol, pero luego fue censurado por el gobierno y tuvo que dejar su cargo gracias al poder de Patiño. O sea, Patiño tenía tanto poder sobre el gobierno que podía hacer esto con Tejada Sorzano, ¿no? Ya, dentro de las pugnas y la consolidación de la élite en Bolivia de 1920 a 1930, se puede observar que en 1920, en un ambiente enardecido por las pugnas entre Simón y Patiño, que era el miembro más poderoso de la élite, y los antipatiñistas, se intensificaron. Patiño era apoyado por los colaboradores y liderado por Arturo Loaiza, mientras que sus oponentes estaban liderados por el ministro de Hacienda. No había ya estas pugnas hacia Patiño. Y aquí se repite, ¿no? Lo que les había mencionado, que el caso de contrabando de alcohol, solamente que aquí está como más detallado. Dice cuánto fue la multa y bueno, no puse la cantidad de alcohol que fue contrabandeado por Patiño. Bueno, también en esta época de la historia se consolidaron empresarios mineros, que aquí ya tenemos los tres varones del estaño, ¿no? Simón y Patiño, Carlos Víctor Hugo Arameño y Mauricio Hoche. Patiño era el más poderoso de los tres. También tenía negocios en el exterior, siendo uno de los empresarios más poderosos del mundo. Estaba en la élite mundial. Sin embargo, cabe resaltar
que dentro de todos los asuntos económicos que realizaba Patiño, la economía se veía beneficiada no en la medida en la que Patiño se beneficiaba de los recursos naturales en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque Patiño tenía sedes en otras partes del mundo y de esta forma los ingresos se quedaban allá, ¿no? Sacaba el mineral, pero los ingresos se quedaban en otras partes del mundo. Algo muy importante donde este periodo de tiempo y que se resalta ¿Qué cosa? en... Ah, espero. ¿Perdón? ¿Qué? No, Mm, algo está pasando. A ver, revisemos. Reviso, espérate. reviso audio. ¿Quién está hablando? ¿Será María de los Ángeles? No creo, ¿no? Listen, es Nancy. Ah, Nancy, por favor, tu micrófono. Bien, gracias. Dentro de esto, el libro resalta un grupo de actores predominantes. Recuerden que la cápite de este que estamos estudiando ahorita se llama los... Uy, ¿qué pasó? No me, no me raye la pantalla. ¿Quién me la está rayando? Nancy, ¿eres tú otra vez? Ya, yo no sé cómo se quita eso. Bueno, la rosca era un grupo importante. Estamos analizando los actores, no se olviden los actores que estuvieron en este periodo de tiempo y que fueron significativos. La rosca era un grupo de empresarios que formó una red de colaboradores que incluía abogados, banqueros, políticos, comerciantes, importadores, que eran representantes de la élite y eran mestizos, ¿no? Esta llamada la rosca. También tenemos figuras destacadas en este periodo, porque estamos identificando actores, recuerden eso. Tenemos al presidente Bautista Saavedra, Franz Tamayo, y en la cultura Franz Tamayo, y en la economía Simón y Patiño. Patiño era el referente más destacado en la élite, conocido por su habilidad y su ejemplo, y la exigencia y la disciplina laboral con la que vivió, ¿no? Es importante que si bien tenía sus intereses personales y que no era tan, bueno, no estaba tan consciente de lo importante que eran sus recursos para nuestro país, hay que destacar que Simón y Patiño era un empresario minero que tenía grandes emprendimientos en el extranjero y tenía una visión capitalista amplia, ¿no? Ejerció el poder y la política nacional sin necesidad de ocupar cargos gubernamentales y eh, su visión, su visión empresarial logró que la compañía estañífera de Yayagua, que estaba en manos de chilenos por el año 1922, pudiera estar a manos de Bolivia otra vez, ¿no? Entonces, Patiño tenía ciertas estrategias y era muy disciplinado y tenía grandes emprendimientos y también había surgido de abajo, ¿verdad? Entonces sí, Simón y Patiño era un personaje destacado y sumamente influenciable en este periodo de nuestra historia. Los actores durante la crisis, durante la crisis los actores se pueden evidenciar por la caída de del precio de los minerales y la coyuntura de la crisis internacional. Como dice el recuadro, mientras los emprendimientos internos perdieron su importancia, esencialmente en la coyuntura de poca demanda, la inestabilidad política y la baja de precios de los minerales
en este momento de nuestra historia, Saavedra, el presidente, tenía cierta suspicacia hacia Patiño. Él pensaba que podría tener intereses hacia la política. Incluso le propuso ser el que le sucediera al cargo. Sin embargo, él respondió de una forma muy interesante que ha quedado registrado en la historia, que refleja su poderío, ¿verdad? Le dijo: señor presidente, veo que usted olvida la condición indeclinable que es eliminar mi nombre de toda la persona vinculada a mí. Por nada del mundo faltaría mi palabra. Lo que ocurre en esta parte de la historia es que Patiño no necesitaba la silla presidencial para manejar la política en nuestro país. Incluso ni siquiera necesitaba estar en Bolivia, ¿no? A ese grado llegó su poder. Otra cosa muy importante que recalcar en este periodo de Bolivia es el latifundismo. Eh, con el afán de modernizar nuestro país, ¿no? Y llevarlo a una transformación capitalista, existió el fenómeno republicano y liberal de, de permitir que ciertos personajes privilegiados pudieran adquirir una gran cantidad de terrenos y convertirse en terratenientes, ¿no? Esta política, ¿no?, para modernizar el campo destruyó el sistema comunal desde principios del siglo XX, ¿no? Esta adquisición masiva de las tierras destruyó cómo muchas comunidades manejaban la tierra y los relegó a ellos como pongos, ¿no?, colonos, en una relación bastante desigual con el terrateniente. Esta parte de la historia, esta parte de este fenómeno, se lo puede conocer como capitalismo agrario, donde los latifundistas adquirían las tierras comunales, generando conflictos y sublevaciones en el mundo indígena. Los sufrimientos que tenían los colonos y los abusos que recibían eran inhumanos, ¿no? Incluso entre los años 1930 al 40, cuando se aumentó la demanda, ¿no?, de productos, se intensificó este tipo de maltratos. Bien, en el fin también de generar esta modernización del campo, se trajeron también familias del exterior que con sus conocimientos contribuían a mejorar la producción. Bien, los terratenientes, además de asegurarse la mano de obra dócil que buscaban consolidar el sistema agrario para abastecer los mercados, estaban enfocados en satisfacer las ciudades y los centros mineros que habíamos mencionado al principio, ¿recuerda? Esta parte privilegiada que estaba asociada a la minería, La Paz, Oruro y Potosí, y Cochabamba, que era el granero, ¿no?, donde se producían más alimentos. Entonces, cuando estábamos hablando de terratenientes, generalmente en este periodo de la historia, nos enfocamos en este sector, en estos sectores de Bolivia, porque estamos haciendo un recuento. Entonces, estamos volviendo para atrás en lo que sucedía con actores en este periodo de la historia. Se contrataron expertos en temas agrícolas y trajeron familias agricultoras del exterior. Sus conocimientos implementaron tecnologías en la tierra que se aplicaron a los diferentes pisos ecológicos. Bien, también se pensó llegar a un avance hacia el oriente, ¿no? Pero como sabemos, en esta época de la historia estamos sumamente desconectados del oriente y era más caro producir en el oriente
que producir en estos sectores por el asunto de los caminos. Bien, aquí podemos tener una descripción eh, de ciertos lugares que son recordados por su producción, ¿no? Estos lugares son históricos por la producción que se logró ahí, la cantidad de personas que aglutinó, el tamaño de los territorios también, ¿no? En los valles interandinos, Zapajaqui, Liribay, Caracoto y otros, diversas haciendas producían destilados de uve, los piscos famosos, que eran de prestigiosa calidad y variadas frutas propias de la región. En el caso de los yungas, existían las propiedades de la Casa Solís, en donde trabajaban 1.400 personas em, y que generaban la venta del 60% del total de coca que se producía en la región. Otro caso que se recuerda es el de la población de Taracoto, que era una de las haciendas más importantes del altiplano. Eh, Ahí la población que trabajaba en ese lugar era 2.476 personas. Estábamos hablando de casas, ¿no? De haciendas privadas de terratenientes, donde se explotaba a una cantidad abrumadora de personas, generalmente en una posición sumamente degradada, ¿verdad? En el caso de los cultivos, eh, que caracterizaban a la hacienda del altiplano, la producción estaba relacionada a la papa, a la quinoa, a la cebada, además de ganado, ¿no? De las lanas de oveja, las llamas. En el caso, por ejemplo, tenemos aquí un referente en este contexto, que es Marta Nardín, que era perteneciente a la familia Saux, ¿no? No, perdón. La familia de terratenientes. Nardín era de una familia de terratenientes. En la entrevista ella refiere lo siguiente, ¿no? En La Paz era muy común hablar de ovejas, incluso en la ciudad. La sociedad paceña era gamonal y vivía de la tierra, ¿no? Esta parte refleja cómo era el manejo de las tierras eh, y esta época del latifundismo en Bolivia, ¿no? También hay consideradas haciendas de Patiño, donde se producía lácteos y frutales que también han sido históricos, como ser el de Pairumani, que tenía los últimos avances tecnológicos, ¿no? Tenía vacas lecheras traídas de Países Bajos, ¿no? En el caso de Pairumani, era una clara muestra de los beneficios que el capital y la tecnología y la calidad de la materia prima y el conocimiento aportaban a la producción. O sea, esta Pairumani es un referente de cómo se implementó las tecnologías agrarias en el proceso de modernización. Bien, sigamos. Bien, otra de las haciendas que son históricas en este periodo es el Rincón, la hacienda del Rincón, que era propiedad de Salamanca. Salamanca también era un terrateniente, ¿no? Que producía alfalfa. También había otra hacienda perteneciente a Salamanca, eh, que era Colpapampa, ¿no? Que estaba a 10 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, donde se producían árboles frutales. em, ¿No? Después también tenemos otro que es la familia de Demetrio Canelas, uno de los colaboradores y amigos más cercanos del doctor Salamanta, que era propietario de la Angostura, una hacienda conocida por la calidad de leche y sus derivados que comercializaba, ¿no?
Estas haciendas fueron históricas, ¿no? Finalmente también tenemos la finca de la Florida, eh, donde se trajeron 100 familias campesinas de España para implementar las tecnologías agropecuarias. Mejoraron la producción sin duda. Y la Florida fueron los primeros espacios agrarios en el que se introdujo el arado mecánico y ahí se implementó también el trabajo asalariado. Porque recordemos que no, en estas otras partes todavía estamos en una relación colono-patrón. Bien. También tenemos otro lugar importantísimo en Sucre, que era la Glorieta, que era la propiedad de la familia Uriosti, Argandoña, donde ustedes sabrán, bueno, los que son sucrenses sabrán que este lugar era era un principado, ¿no? Que había. Ahí vivía la princesa de la familia Uriosti de Argandoña. Y era un centro atractivo también. Y también está considerado como una hacienda importante en esta época de la historia. Finalmente, el libro nos resalta eh, la estancia es Elsner, que era de los hermanos Elsner, que se dio en el departamento del Beni. Estos fueron pioneros en el manejo empresarial de la producción del ganado vacuno y sus derivados. Esto, si se dan cuenta, es una pequeña representación en el Oriente de muchas que hemos mencionado en otras partes, ¿no? ¿Cuál era el papel de la mujer en la élite terrateniente? Se consideraba que la mujer tenía un aporte fundamental en esta época porque era la que generalmente se encargaba de la administración de las haciendas. Si bien no había una categoría para la mujer en este periodo más que el de viuda, ¿no? La mujer fue un elemento importante, pues su formación y ampliación consolidada del patrimonio rural hacía que esta sea la ideal en el manejo de las haciendas. Eh, Supuestamente en este periodo de la historia hablan de cómo las haciendas eran gobernadas por la clase dominante, por estos terratenientes, pero la relación que se tenía era, era bastante lineal en ciertos aspectos, ¿no? Porque según dice, se manejaba un solo lenguaje, eh, no había una diferenciación de comunicación, pero sí en cuanto a privilegios, ¿verdad? Un segundito, por favor. Bien. Bien, y disculpa, ya ahora sí. En este proceso de la historia, varios extranjeros entraron a nuestro país, blancos y europeos. En el caso del Oriente, estos escapaban de ciertas situaciones internacionales y muchos de estos extranjeros se instalaron en parte de las regiones, por ejemplo, como Santa Cruz. Formaron familia en estos lugares y fueron bien aceptados por la pequeña sociedad que había en este lugar. Uno de estos grandes ejemplos fue Mateo Hulgis, por ejemplo,
que hasta la fecha es un empresario, bueno, que su familia, ¿no? La familia Hulgis es bastante reconocida en Santa Cruz. Bien, esto hace un referente de cómo estos extranjeros, si bien en estas otras partes de Bolivia servían como misiones que ayudaban a la producción, el mestizaje en Santa Cruz fue de una manera diferente. Existió una integración, una fusión. Por eso es que dentro de la población cruceña existe un sincretismo de culturas que muchas veces provienen de extranjeros que han venido de muy lejos, ¿verdad? Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Este, este ha sido el avance del día de hoy y antes de cortar nuestra transmisión, espero que sus cabezas no estén tan sobrecargadas con toda la información que hemos hablado de hoy para poder hacer resumen de lo que estamos hablando, ¿no? En la parte de los actores de Bolivia, tenemos que hacer hincapié en, en el latifundio boliviano, ¿no? Cómo se gestó, cómo se integró, tiene gran importancia porque ha sido el sostén y también la razón para que se generen las revueltas de la población oprimida. Esa ha sido la razón que luego veremos más adelante en las propuestas que hubieron para la revolución de 1952, ¿verdad? La toma de derechos, todas estas cosas nos sirven para ver cómo se iba relacionando el país con respecto a las economías, la gente que surgió y la gente que emergió, que fue representantes de ciertos sectores, ¿no? ¿Alguien quiere decir algún comentario o nos podemos ir tranquilamente? No obligo a nadie. Si hay reflexión, sería ideal también, ¿no? Nos nutre a todos. De estos cuestionario, Lice, lo vamos a encontrar de este etapa que hemos ido hablando. Sí, estamos ahorita, creo que, a ver, ahorita déjame ver. El cuestionario que tenían era hasta la página 44 del libro, ¿no? Este otro está hasta la página 56. Y sí, van a tener el cuestionario que necesitan. Yo enseguida les paso el documento que tengo hasta ahorita de, de las diapositivas para que puedan repasarlo en sus casas. Y si no hay alguna otra pregunta, podemos terminar nuestra reunión. ¿Hay alguna otra pregunta? Licenciada, disculpe que la moleste. Todo su material que usted ha utilizado hoy para podernos explicar, ¿todo eso lo va a subir al grupo? ¿Lo va a pasar al grupo? ¿Más los Sí, cuestionarios? ¿Más el el cuestionario lo voy a pasar mañana en la mañana. la El temática? cuestionario. Ya, y la temática de hoy día y de la tarde lo va a pasar ahora. El de la tarde ya está ahí. Ya lo pasaron el de la El tarde. grupo, allá. El de las 3, ¿no? Ya está en el grupo. Y la segunda parte, La segunda parte que lo estamos llevando hoy, ajá, esto lo voy a pasar en la mañana. ya, Pero ahorita voy a pasar las diapositivas que tenemos hasta ahora, todas las diapositivas hasta ahorita. ya, muy gentil, gracias. No hay por qué, Marta. ¿Alguien más tiene algo que decir? Alguien escribió en el chat, pero no pude ver. Ver, dice, muy buenas noches, colega, por favor, no dejen de rayar la pantalla. Sí, por favor, no rayen la pantalla. El cuestionario, como dije, va a ser en la mañana, por favor. ¿Y algo más? ¿Alguien más? Listen, buenas noches, va a disculpar. El simulacro, licenciada, ¿no lo vamos a llenar? ¿O individualmente? Lo siento. Individualmente sería lo ideal, pero por favor, de esta parte, en la mañana lo voy a entregar. Dice, buenas noches, no me llegó ningún documento al grupo. Está en el grupo, yo lo he visto. Está. A ver, ustedes van al grupo y presionan arriba, ¿no ve? En la parte de direcciones. Aquí, así. Ahí no sé si se ve.
hacen clic al logo y ahí les va a salir las opciones, archivos, enlaces y documentos. Aprietan en archivos, enlaces y documentos y aprietan documentos y ahí está. Ay, creo que no, ¿no? O creo que es en el otro grupo. Ya, bueno, lo vuelvo a reenviar entonces. ¿Está No hay bien? nada, Lisa. Sí, me parece que es otro grupo. Lo voy a reenviar otra vez entonces. ¿Está bien? Hay muchos grupos, Lice, por eso no Sí, sabemos la a cuál confusión. nos confundimos. Ajá, la confusión. Yo igual me confundo. Bien, entonces se va a reenviar a este último grupo para que todos los grupos tengan. ¿Ya? ¿Algo más? Gracias, Lice. A Dice en el ustedes. grupo donde dice A 04 INSC 24 Ciencias Sociales, este es el grupo cerrado. Ahí nos tiene que enviar la información. Ah, ya, ya, ya. A ver, espérenme un ratito. Ya al grupo de ciencias sociales va a mandar ese material, ¿no es verdad? Espérenme un ratito, ahorita lo envío, es que me han metido varios grupos también y pues uno se confunde. ¿Dónde está? Una preguntita, por ejemplo, las clases o los talleres que usted da por la tarde, ¿es lo mismo que da por la noche o no? No. Ah, Hago ya, ya. una recapitulación, pero continúo con el avance, digamos, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ujú, Listo. ya, Licenciado, una consulta más, por favor. ¿sí? Se ve que está grabando sus exposiciones. ¿También Sí. lo va a compartir las grabaciones al Eso, grupo cerrado? el anfitrión, les comento, es la academia, eso yo no tengo poder. Y me imagino que hay una plataforma y en la plataforma lo van a poder ver. Ahorita no soy la anfitriona, sino es, pues, la academia, ¿no? Entonces, solamente podría encargarme de pasar a la academia mi material y también pasarlo al grupo. Las grabaciones corren por parte de la academia, ¿no? Revisen la plataforma. ¿Está bien? ¿Algo más? Bien. Muy bien, ha sido una noche espléndida. Dicen buenas noches. Maribel, dime. Buenas noches, licencia. Buenas noches. Ah, ya, se está despidiendo. Muy bien. Bueno, ahora sí, entonces buenas noches a todos. Nos vemos mañana otra vez. Que descansen bien. Hasta luego. Buenas noches, gracias, Licen. Hasta luego, gracias.